si yo fuera tener una Gestapo, en vez de una fuerza inspectiva para terminar con el curro de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10430, sacar de estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un bisnieto mío lo verá. No, a ver, básicamente nos hemos planteado y lo hemos estado conversando, digamos, en distintas instancias, con distintos. Con algunos no hemos tenido contacto aún todavía, pero nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, como el gobierno nacional, provincial y municipal en este caso, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la boca de la seccional de La Plata. Nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas estas palabrejas, se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando. Buenas noches, arrancamos dicho esto hasta las 10 de la noche. Estas imágenes se conocían ayer. El que habla es el ex ministro de Trabajo, Villegas, y hay repercusiones, ya hay repercusiones tanto políticas como judiciales por estas imágenes. Políticas, obviamente, habló el exministro de Trabajo y también Cristina Kirchner volvió a meterse en esta polémica, volvió a hablar en medio de muchas repercusiones también del oficialismo que quieren que la causa por esta investigación, por este video, en realidad avance. Sí, hay movimientos políticos, la CGT que anunció que va a tomar medidas, va a denunciar al exministro Marcelo Villegas, y también un presidente, Alberto Fernández, que decidió no meterse. Dijo, es un tema de la justicia, mientras otras voces del oficialismo, como bien decías, Rosario, salieron directamente a apuntar con todo contra la gestión de Mauricio Macri, también por espiar a la gestión de María Eugenia Vidal. Y lo que ayer era una denuncia penal, hoy ya es una causa judicial, porque la fiscal federal de La Plata, Ana Russo, formalmente imputó a Villegas. Esto significa que Villegas va a estar bajo una investigación judicial. Vamos a contar en el transcurso del programa la información que tiene que ver con esto. Lo que decíamos, Ana Russo, la fiscal de La Plata, abrió formalmente la investigación e imputó al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Por el momento, y me contaban, en el requerimiento que hizo la fiscal es el único nombre propio imputado, pero la fiscal dejó abierto a que otras personas también queden bajo investigación según lo que vaya determinando el avance de la investigación. Porque, digamos, lo que veíamos en el video es que ahí no solo estaba Villegas, había otras personas involucradas en esa reunión. Después se tendrá que deslindar responsabilidades de qué rol y qué participación pudo tener cada una de ellas. La fiscal le pide al juez de la causa, que es el juez federal Ernesto Kreplak, una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación. Entre ellas, justamente, identificar formalmente a cada una de las personas que estuvieron en ese encuentro. Algunos ya se sabe quiénes son, pero esto se tiene que constatar judicialmente. Hay más medidas de prueba que seguramente en los próximos días el juez las va a ordenar para comenzar a juntar la prueba en la causa y después ver qué responsabilidad puede tener cada uno. El otro punto importante es que la fiscal en su dictamen no estableció un delito. Hoy muchos se preguntan, bueno, de lo que se vio, ¿cuál es el delito que cometió Villegas? ¿Cuál es el delito que pudieron haber cometido el resto de las personas? Eso en una primera instancia, siempre en tribunales te dicen, no es lo más importante. Primero vayamos a ver los hechos, veamos qué encontramos y según lo que encontremos, después vamos a ver eventualmente qué delito puede ser el que le esquepa a cada uno de los responsables. Lo que sí también la fiscal determinó en su dictamen es que la Justicia Federal de La Plata es la que formalmente tiene que intervenir en esta causa. Bueno, Martín, ahí vos lo decías, está imputado Villegas, pero había otros protagonistas. Hay que ver hasta dónde, porque cuando uno ve el video sin voz, la voz oficial, sin duda, era la de el ex ministro de Trabajo, pero había otros funcionarios, había intendentes, y hoy habló Marcelo Villegas, habló con Infobae,
dio algunas declaraciones. Primero habló sobre su declaración de la Gestapo, ¿no? La que generó mucha polémica y mucho repudio con respecto a esto. Había dicho que él, si pudiese, tendría una Gestapo para avanzar y embestir contra el sindicalismo. ¿Qué es lo que dijo hoy? Sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y de actuar. Esta es la repercusión más política, ¿no? Que no tiene que ver con la investigación judicial, pero sí en un momento avanzó y habló sobre este video que se conoció y dice: lamento que aún en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas que además de ilegales pueden estar adulteradas. Atención, porque este lamento es un mensaje para el propio oficialismo, porque este video se filmó no durante la gestión actual, sino durante la gestión anterior, y lo filmó o la administración de Mauricio Macri o la administración de María Eugenia Vidal. ¿Qué dicen en la provincia los exfuncionarios de María Eugenia Vidal? Este video lo filmaron los propios funcionarios de la AFI que estaban en ese momento y que además hoy se conocieron que son más de los que creíamos. Bueno, pero ahí hay un elemento que Villegas no puede hacerse el sonso, que tiene que ver con qué estaba haciendo él reuniéndose con funcionarios de la AFI a nivel nacional. Él era ministro provincial, es como si un ministro de otra provincia, si un ministro de La Rioja se reúne con funcionarios de la AFI para trazar una estrategia judicial. ¿Qué está haciendo ese ministro reunido con funcionarios de la AFI? ¿Qué están haciendo esos funcionarios de la AFI reunidos con un ministro? ¿Me explico? Sí, más allá de que son filmados, si este video no trascendía, no nos estábamos enterando de que se habían puesto de acuerdo en al menos en una forma de encarar un problema que tenían en ese momento, que era el Pata Medina. Hasta este momento no se sabía. ¿Sabemos de este video? Sabemos de esta reunión por un video. Después que se eche la culpa, ¿quién lo filmó? Me parece que es secundario. Y Martín, vos contabas ayer algunos dirigentes de la AFI que estaban allá. No eran cualquier funcionario de la AFI. No, incluso hoy nada. Cristina también habló de otro. Es que bueno, ahí está la clave. La gran pregunta es: ¿qué hacían esos tres funcionarios de la AFI? ¿Cuál era el rol en esa reunión? Porque si lo sacás, vos tenés funcionarios de un gobierno reuniéndose con empresarios, que vos decís, bueno, distintas áreas pueden charlar varios temas, más allá de lo que se trató y esto del armado de la causa judicial. ¿Qué rol cumplían esos agentes en esa reunión? Hoy, de hecho, Cristina Kirchner volvió a tuitear y habló sobre el Papá Noel. La tiene con Papá Noel, Cristina. No es que arrancó con Papá Noel la semana pasada por el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Pi respecto de la causa de espionaje ilegal. Sigue citando a Papá Noel, sigue citando a la Gestapo y hoy le agrega el cuento de los cuentapropistas. Dice Cristina porque hoy a los tuits que había puesto ayer le agrega más información. Biorsi y Dalmau Pereira acompañaron a Silvia Magdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015. Esto es cuando Magdalani asumió en la AFI, cuando llegó Macri al gobierno nacional. Mirá qué casualidad, hoy es 28 de diciembre. Por si no te acordás, es el Día de los Inocentes y también el fin del cuento de los cuentapropistas. Contextualicemos. La semana pasada hubo un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Pi en donde confirma el procesamiento de varios agentes de la AFI por espionaje ilegal, le baja la calificación, y esto es lo más importante, tanto a Gustavo Arribas como a Silvia Magdalani, lo saca de la asociación ilícita, dice que no hubo una asociación ilícita en el espionaje y que hubo una suerte de cuentapropismo de quienes espiaron a Cristina Kirchner, a María Eugenia Vidal, a Hugo Moyano, a periodistas, a mucha gente durante el gobierno de Macri. Y lo que aporta Cristina es que entre estas personas, además de lo que ya habíamos contado ayer, que estaban Juan Di Stéfano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Darío Biorsi, jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Silvia Magdalani, también estaba Diego Dalmau Pereira, que era nada más y nada menos... Lo estamos viendo ahí en pantalla. Es esta persona, era nada más y nada menos que el director de operaciones de contrainteligencia de la AFI. La contrainteligencia en un servicio de inteligencia es uno de los roles más importantes. Claro. Y si bien, digamos, son directores elegidos desde un punto de vista
político por funcionarios políticos, tiene un trabajo de campo, tiene un trabajo muy operativo. Entonces acá hoy cobra más relevancia la pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Qué hacían esos funcionarios de la AFI y ahora un funcionario de contrainteligencia en esa reunión con funcionarios de la provincia de Buenos Aires? Sí. Poco explicó Villegas. Ayer veíamos que también el intendente de La Plata, Julio Garro, dio como una explicación, pero la verdad que nadie se sentó a decir qué hacían ahí, qué hacían estos dirigentes de la AFI, y queda mucho por resolver igualmente en la justicia y también en la política. No, te quería sumar, si querés, esto que estábamos viendo. ¿Quién es Dalmau Pereira? Porque es un hombre muy importante. Mira, desde diciembre del 2010, desde el 2017 hasta mediados de 2018, o sea, en el momento de esta reunión, era, como decíamos, director operacional de contrainteligencia de la AFI. Está procesado en la causa de espionaje ilegal. ¿Sabés de qué lo responsabilizan? Del espionaje de 12 personas. Te enumero de las más importantes: Cristina Fernández de Kirchner, Hugo y Pablo Moyano, Luis Barrio Nuevo, Graciela Camaño, pero además también Nicolás Massot y Emilio Monzó, dos de los funcionarios más importantes de su gobierno, del gobierno de Mauricio Macri. Y en la causa, en la que está procesado Dalmau Pereira, hay agentes de inteligencia del AFI que decían las órdenes de espionaje las daba Dalmau Pereira. Bueno, estamos aquí en la mesa con Enrique Zuleta Puceiro, director de OPCM. ¿Qué estás viendo? ¿Qué crees que va a tener de impacto esta causa en la política en general? Bueno, una vez más los sótanos de la democracia, ¿no? Lo que Bobbio llamaba el sotogoberno. Debajo de los gobiernos, esta infraestructura, en el caso de Macri, fue evidentemente un factor fundamental. La AFI fue como una especie de, yo diría, task force de apoyo a funcionarios que la mayor parte de ellos carecían de experiencia, no tenían ninguna idea de lo que estaban hablando, necesitaban esa especie de... Ahora, eso es una vergüenza que no creo que pase por el delito, a no ser que inventen las figuras de los inventos argentinos, la asociación ilícita. Esa viene seguro, porque es un invento argentino, casi exclusivamente argentino. Bueno, había más de 3 ahí, ¿no? Bueno, no importa, ya le buscarán la vuelta a uno que salió al baño y volvió. Claro. Parece que eso es torpeza, eso es estupidez, y creo que es bastante preocupante que todo el tiempo estemos sacando esas cosas, porque son infinitas. Esos son los cuadernos, esos son una cantidad de episodios similares. Vamos a tener infinitas series de estas cosas. Siempre había alguien filmando, siempre había alguien registrando, siempre había un chofer que era... Pero no solo en el gobierno de Macri, me parece que es un tema que se fue pronunciando, complicando. Después, en la segunda parte del gobierno de Kirchner, de Cristina, me parece que eso está vinculado a una guerra de los servicios que no ha terminado, y tal vez sea una de las lacras, una de las cuestiones no resueltas que tiene la democracia y que le impide encarar un camino de convergencia o de diálogo, porque está constantemente saliendo a la superficie, y creo que hay gente que está interesada en la política de que persista esta situación de confrontación. Que es irrecuperable, porque eso es una vergüenza, eso no tiene defensa posible, eso es una chapuza, una imbecilidad. Además de eso, revela una noción de la política como operación de destrucción del adversario. Enrique, pero esto es lo preocupante. ¿Esto puede generar alguna ruptura o alguna interna más fuerte en Juntos por el Cambio? Por supuesto. Todos estos casos han dejado destrozado el movimiento empresario, caso Cuadernos, y destrozado sobre todo sectores importantes de la política, porque ahí en esa mesa, bueno, tal vez no todo el mundo los conoce, uno que está más metido en estos temas, los conoce a todos, ¿no? A todos. Sí. Conozco a los empresarios, es evidente que esa gente no tiene nada que ver y que se juntan en un momento determinado ante la posibilidad de afrontar el problema Pata Medina, que era un tema importante. Muy grave. Ahora, no tiene nada que los una, no hay un propósito, no hay una ideología, no hay una visión del mundo, no hay ni siquiera un programa político. Hay una especie de operación defensiva, agresiva, de convertir la política en una especie de proceso de destrucción del adversario. Porque la política lo que busca es empoderar a alguien a través de la democracia de la capacidad de determinar las políticas públicas. Eso es una elección. ¿Quién va a hacer la política pública? Ahora, agregarle toda esta cuestión de la destrucción de la gente, la descalificación del movimiento político, tratar de trazar una línea roja diciendo vamos a terminar o vamos a destruir al adversario. Esto es nuevo
se ha instalado en la Argentina y tal vez sea, insisto, la principal deuda pendiente que tenemos hoy a la hora de intentar salir. Y la política parece dispuesta también a pelearse no solamente en las urnas, sino en tribunales, o sea, de un lado y del otro. Porque eso te lleva a la judicialización, pero una judicialización que tiene unos jueces muy metidos en esto, porque los jueces son absolutamente cómplices. La capacidad de invención de los jueces, desde la Corte hacia abajo, de categorías conceptuales, de, vamos a decir, estrategias de interpretación de la ley y de los reglamentos, ha superado cualquier cosa. Y esto lo han inventado los jueces y los fiscales y los abogados, y esa judicialización me parece que en el caso argentino supera cualquier otro caso. Porque en el caso del Brasil, que va a ser central en la elección del Brasil, una cosa muy limitada. Es el juez Moro, es Lula, es Dilma, es un momento. En la Argentina es una operación en la cual toda la clase política y sectores importantes de la clase dirigente entran absolutamente comprometidos de usar eso para hacer una especie de corte histórico. ¿Te acuerdan lo que se hablaba en aquel momento? El error sería que en este momento no hiciéramos un esfuerzo muy grande para denunciar no el aspecto profundo de eso, también el aspecto profundamente estúpido, cursi, inaceptable. La verdad de las cosas es que esas figuras representan en esa filmación un papel muy lamentable. Enrique, mucho se habla del rol de los servicios de inteligencia durante la democracia, desde la vuelta de la democracia. Muy pocos son los que se animan a decir, si yo soy presidente, voy a cerrar la AFI. Lo dijo alguna vez, creo que Sergio Massa, después creo que cambió sus dichos, pero muy pocos han dicho eso y se han propuesto hacer eso. De hecho, ayer estuvo aquí Alfredo Cornejo y habló de profesionalizarlo, pero nadie se anima a decir, llego y voy a cerrar la AFI, porque en definitiva, para muy pocas funciones tiene la inteligencia. Obviamente interna no se puede hacer, la inteligencia está al servicio de lo que es la defensa de los intereses nacionales, no para espiar opositores. Es como si formara parte de una especie de valor común. Así como no se van a meter con el juego, tampoco se van a meter con los servicios. Hay una cantidad de estructuras que parecería que no están habilitados para conversar. Eso viene con el inventario. ¿Y por qué? Bueno, tiene que ver con la debilidad de la democracia, con la ruptura de los partidos políticos, con el empobrecimiento total del diálogo. Y además, Enrique, cuando uno llega, la quiere usar. O sea, ¿no? Dicen, bueno, al final estaba esto, ahora la sufrí como opositor. Me imagino yo que apenas llegue el presidente, lo primero que recibe es una carpeta de todo lo que lo rodean, ¿no es cierto? La propia. La propia. Esa es la más violenta, la más virulenta, la más, vamos a decir, que más enardece. Porque los espiados, ya vimos quiénes son la gente más absolutamente determinante en el núcleo del poder. Ya sabemos por el libro de Macri que no había una idea compartida entre todos. Los que están espiados son gente que Macri en su libro dirá, son los que no me entendieron, son los que no hicieron su parte, son los que produjeron de alguna manera las condiciones de que fracasáramos. Estaba planteado. Me parece a mí que en este momento seguramente la pregunta de ustedes es esa, va a producir severos daños en el nivel de confianza que se está construyendo. Enrique, danos unos minutos porque nos llama desde La Plata, está en la Cámara de Senadores Cristian Balbo, porque allí se está tratando, se aprobó en el Senado, ahora sesiona el diputados, el proyecto que avanza con la reelección de intendentes, en realidad con un nuevo periodo que van a poder tener en 2021. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Estamos con el senador Juan Pablo Alan de Juntos por el Cambio, que es el autor de este proyecto, que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, con 36 votos de ambos espacios políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que permite que los intendentes que fueron elegidos en el año 2015 puedan ser reelectos en el 2023. Es decir, no es reelección indefinida, sino que tendrían un mandato más. Esto deja en evidencia el poder de los intendentes. El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, está a favor de la modificación de esta ley. Recordemos que fue sancionada cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. Pero quería preguntarle al autor del proyecto algunos detalles vinculados a lo que se acaba de aprobar, que ahora se va a ser tratado en la Cámara de Diputados, porque, por ejemplo, si un intendente, tengo entendido que son 90 aproximadamente que van a poder ser reelectos en el 2023, si un intendente de estos se tomó licencia y estuvo en su cargo un día, un mes o un año, es computado como un periodo. ¿Esto es así en la modificación de esta ley?
En realidad, esta ley lo que viene a subsanar es el problema generado por el decreto reglamentario. Mejor dicho, ese decreto fue pensado de buena fe para casos excepcionales, casos de fuerza mayor, temas de salud, pero que en la práctica hubo un uso abusivo del mismo. Hoy tenemos que la mitad de los intendentes alcanzados por la prohibición del Frente de Todos se han escapado y han logrado que evadir la ley y poder presentarse nuevamente. Entonces nosotros consideramos que eso genera una enorme desigualdad y que al mismo tiempo nuestro proyecto lo que hace es obturar, crear un cerrojo y entonces para adelante, porque lamentablemente los que pidieron licencia o renunciaron tienen un derecho adquirido, pero para adelante todo aquel que asuma el segundo mandato con el solo hecho de asumirla, lo ejerza un día, un año, 3 meses, lo que sea, queda inhabilitado para presentarse a un tercer periodo. Es decir, hoy lamentablemente la combinación de la ley con el decreto reglamentario permite las reelecciones indefinidas. Para que la audiencia entienda, los intendentes van a poder ser reelectos en el 2023 prácticamente la mayoría, que son 135 en total, pero hay casi 90 que van a tener esta posibilidad. Deja en evidencia el poder que tienen los intendentes y esta necesidad de que sigan en su cargo, porque en algún momento María Eugenia Vidal lo que proponía justamente era que no hubiese reelecciones indefinidas y que hubiese alternancia, pero ahora cambió todo. Todos proponíamos eso. La ley que propuso María Eugenia Vidal tuvo 2/3 de acompañamiento en el 2016 y esta ley lo que hace es mejorar esa ley, es ratificarla. Por supuesto que hubo un problema, hubo un decreto reglamentario que permitió que se vada justamente esta ley y que eso se propuso una solución para que todos partan de una base de igualdad. Porque la desigualdad, hoy tenés, insisto, 50% de los intendentes del Frente de Todos se escaparon. Y el 100% de nuestros intendentes quedaron respetando la ley, sin hacer uso ni abuso del decreto reglamentario. Bueno, lo que busca este proyecto es resolver esa disparidad y esa desigualdad. ¿Está el senador disponible si quiere formular alguna pregunta para evacuar las dudas mientras se trata este proyecto en la Cámara de Diputados en estos momentos? Sí, senador, buenas noches. Rosario lo saluda y le pregunto por qué ustedes están legislando sobre una ley que se votó en 2016, que no podía ser retroactiva, no podía pensarse en 2015. Ahora, en 2021 ustedes están diciendo lo mismo, que el 2019 es el que se tiene que tomar como primer mandato. Es decir, en 2 años puede venir alguien y decir, no, bueno, nosotros en 2021 no podíamos decir y seguir constantemente esta discusión. No, yo me dediqué todo un rato largo a explicar y a rebatir la crítica sobre la presunta retroactividad de la ley. La ley no es retroactiva, la ley del 2016 está perfecta. Hay muchísimos casos en la jurisprudencia argentina, en el constitucionalismo argentino, desde el 94 para acá, con cláusulas transitorias iguales a esta que la Corte Suprema convalidó. La legislación legisla para adelante, no hay ninguna retroactividad. Retroactividad es otra cosa y la ley esta no incurre en eso. Retroactividad hubiese sido que en el 2016 un intendente que llevaba más de 2 mandatos tenía que dejar de ser intendente inmediatamente por aplicación de la nueva ley. Eso era retroactiva. Sin embargo, la ley del 2016, y esta lo mismo, lo que hace es establecer un parámetro a partir del cual comienza a contarse, pero con efectos hacia adelante. Sí, senador Juan Pablo Alan, le quiero consultar, soy Ignacio Ortelli, le quiero consultar porque usted fue uno de los protagonistas de esas imágenes, ese video que trascendió en el que se los ve reunidos a usted, al ministro de Trabajo del por entonces gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, y a varios funcionarios con otros funcionarios de la AFI. Le quiero consultar, ¿qué hacía reunido con funcionarios de la AFI usted? Es que no sabíamos que eran funcionarios de la AFI, nos estamos todos desayunando como el resto. Yo, insisto, se lo dije a varios de tus colegas, fui en mi calidad de legislador de la Ciudad de La Plata, epicentro del problema del Pata Medina, ¿sí? No solo los recibí ahí, o no solo nos reunimos ahí, sino que lo hice muchas veces más con las instituciones, con los colegios, con las cámaras. Y a esa reunión, una reunión que para mí no tuvo nada de secreto, nada de reservado. Bueno, hasta ahora no se sabía, ¿eh? Dije lo que... Y la denuncia que se hizo fue anónima, no la encabezaron ustedes, porque toda la denuncia que aparece después en la mesa fue anónima.
Está bien, pero digo, nosotros no sabíamos de la existencia de ese video que estábamos siendo grabados. Fuimos también sorprendidos en nuestra buena fe. Yo fui a esa reunión invitado en mi condición de legislador de la Ciudad de La Plata y ahí dije lo que le decía siempre a los... Pero senador, eran 10 en la mesa, no se presentaron, eran 10 personas. Permítame planteárselo porque quienes nos están viendo dicen, ¿cómo puede ser que un senador de la provincia de Buenos Aires esté reunido con funcionarios de la AFI en una mesa de 10 y no sepan que son funcionarios de la AFI? Yo puedo entender si era una reunión de 50, de 100 personas, pero no una reunión de 10 personas. Bueno, la verdad es que no lo sabíamos, si no, no hubiese participado, Nacho. La verdad es que senador, todos fuimos sorprendidos en nuestra buena fe. Para nosotros fue una reunión no reservada, para nosotros fue absolutamente normal y de trabajo y fuimos a decir lo que les decíamos en todas las reuniones. Nosotros vamos a acompañarlos en todo lo que haga falta y en todo lo que desde nuestro lugar podíamos aportar para la solución definitiva de un drama que ocurría en nuestra ciudad de La Plata por más de una década. Senador, en esa reunión el ministro Villegas dice que ya tiene hablado todo con la fiscal, con el juez y con la procuración. ¿A usted esto no le llamó la atención de que estaba hablando de un armado de una causa judicial? No, yo no, la verdad es que no, primero que no lo recordaba en esos términos, no lo tomamos así, yo no lo tomé así como que estaba armado. De hecho, esto terminó en un juzgado federal, nada que ver con la provincia, una causa que además existía de antes. La causa se inició después. La causa en la que el Pata Medina fue detenido se inició un mes y medio después de esa reunión. Y da la casualidad que ocurrió lo que dijo Villegas. Le tocó a una fiscal y a un juez. Desconozco quién es el juez interviniente, desconozco quién es la fiscal, no tengo la menor idea. Insisto, nosotros fuimos, junto con el intendente Julio Garro, a una reunión más de tantas de este estilo y también fuimos sorprendidos en nuestra buena fe. Senador, y le pregunto justamente por eso, porque ha sucedido en causas anteriores que durante la gestión macrista incluso se investigó el espionaje a dirigentes propios. ¿Usted le preguntó a alguien qué hacía esta gente de la AFI ahí? ¿Por qué lo espiaron? Porque en definitiva lo espiaron a usted. Sí, evidentemente nosotros vamos a tomar alguna medida y alguna iniciativa judicial porque, como dije recién, fuimos sorprendidos en nuestra buena fe, fuimos espiados. Así que claramente nosotros también queremos saber qué ocurrió y quién dio esa orden. Senador, la entonces gobernadora Vidal, ¿estaba al tanto de esta reunión? No lo sé y estoy convencido de que no. Y ella siempre, en todo momento, públicamente dijo que iba a hacer todo lo que haga falta desde su lugar institucional para no convalidar la situación que estaba ocurriendo en la ciudad de La Plata y nosotros, que pertenecíamos al oficialismo en general, cada uno desde su lugar, yo de mi humilde lugar de legislador, también creo haber hecho un pequeño aporte para algo que a La Plata le hizo muy bien, que es desterrar una mafia que tenía comprometida a la construcción y al empleo en la ciudad de La Plata. Ahora, pero justamente, si la gobernadora se había comprometido a terminar con esto, lo que ocurre en esa reunión era lo que pedía la gobernadora. De hecho, hay 2 ministros de su gobierno y de hecho Villegas dice, esto lo hacemos con el aval del gobierno provincial, nacional y municipal. Bueno, más allá de las declaraciones que haya hecho una persona, un ministro en particular, claramente estoy convencido de que la gobernadora no estaba al tanto de si hubo una práctica que no estaba ajustada a derecho. Estoy convencido de eso. Senador, agradeciéndole su predisposición, le quiero hacer la última pregunta que tiene que ver con estas imágenes, no? este video. ¿Está preocupado de que trasciendan más imágenes en las que se vea rememorando algún tipo de declaración aún más fuerte? Porque este video parece no ser el único, parece que no es el único. ¿Le preocuparía en ese caso? En lo personal, absolutamente no. Estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Todos los integrantes de las cámaras, colegios profesionales, empresarios en particular, todos pueden dar fe, pues han venido a mi despacho está abierto y siempre dije lo mismo, hice lo mismo, así que
En lo personal estoy absolutamente tranquilo de lo que hice y satisfecho del resultado final. Bien, senador, le agradecemos su tiempo. Ahora entonces el proyecto de reelecciones indefinidas se va a tratar en la Cámara de Diputados. También está peleada ahí la discusión. Así es, creo que en estos momentos lo están debatiendo, así me han dicho, y después pasamos a votar el presupuesto y la ley impositiva. Bien, muchas gracias, Cristian Balbo, allá desde La Plata. Nos llamas con cualquier novedad. Perfecto, estamos atentos. Una sesión maratónica que promete seguir inclusive hasta después de la medianoche, colegas. Bueno, Zuleta, ¿qué le pareció estas definiciones de Juan Pablo Alan, teniendo en cuenta las dos? Primero la política que tiene que ver con las reelecciones y después también... Y la democracia a la defensiva, es decir, la ley de la prohibición de las reelecciones fue lo que los italianos llaman legge manifesto, legislación programática, una especie de gran declaración sobre la calidad de la política que se buscaba. Terminar con las reelecciones, los varones del conurbano. Era una ley desiderativa, me parece a mí. Todos tenían, me parece, el secreto propósito de adaptar esas leyes a lo que viniera. Y eso ha pasado y en este momento vemos también a la democracia defendiéndose de eso. Va a tener que dar cuenta de esa especie de trampa, hecha la ley, hecha la trampa, que nos explicó el diputado. Me parece que eso es una cuestión que habla muy mal no solo de la clase política, sino también de las instituciones. Obviamente la reelección es un tema muy debatido, es una cuestión constitucional. El haber hecho esa ley era para sortear que la Constitución no decía nada. La reglamentación de Vidal también fue La mala. reglamentación fue mucho más sinuosa y llevaba muy mal. Y estamos chocando nuevamente con un obstáculo que era perfectamente previsible. Sí. Ahora se viene a agregar esta cuestión, lo vemos al diputado tratando de dar cuenta de lo que ustedes le han preguntado, que es lo que se está preguntando 40 millones de personas. Ustedes lo único que han hecho es expresar lo que cualquiera que lo escuchó se ha planteado en el momento que lo escuchaba. Han sido, como nunca, voz de la gente. No es una cuestión que el periodismo le pregunte. No, es claro que esto es lo que se está discutiendo. Una dirigencia política muy a la defensiva, presa de sus propios errores, ¿no es cierto?, en lo cual sus mentiras, agachadas, subterfugios los siguen como perros fieles. A donde van, los van siguiendo. Años y años después, eso estalla. Enrique, en estas últimas semanas la tensión política pasó por el Congreso de la Nación, sobre todo por la paridad que hay entre Puede estar el empate. Hay un empate político. Eso me parece a mí que va a obligar a la dirigencia política a plantarse seriamente en ciertos temas. Los gobernadores, sobre todo, lo van a plantear. Señores, vamos a ver. Con esto no se juega. ¿La política del 2022 va a pasar por ahí? ¿Ahí va a estar lo más fuerte? Tal vez este sea un tema, el del empate. A mí me parece que lo más importante va a ser los efectos del acuerdo con el fondo. Porque eso indudablemente va a llevar a revisar una cantidad de cosas que no están en la discusión. El fondo del ANSES, toda la cuestión jubilatoria, el problema del trabajo. Evidentemente las regulaciones laborales no se están discutiendo a la luz pública, pero es uno de los temas centrales que plantea cualquiera que está pensando en cómo funciona el sistema argentino. Me parece a mí que va a haber una serie de cuestiones que vienen directamente vinculadas al acuerdo con el fondo. Y esas cuestiones no es que las imponga el fondo, es que las imponen los gobernadores, los intendentes, los trabajadores mismos, los empresarios. Es el poner en marcha. Fíjense que hemos tenido una exportación este mes superior a la del 2012. Es un récord absoluto. Están pasando cosas muy importantes. Así como Chubut, por ejemplo, se deshace, hay que ver lo que está ocurriendo en Santa Cruz, en Río Negro. Hay un gran movimiento, vamos a decir, de movilización de la economía argentina. El acuerdo con el fondo va a tener que certificar esto. Me parece que esos temas van a superar las cuestiones propiamente políticas, que tienen que ver con, me parece a mí, el futuro político de unos y de otros. Enrique, te llevo a la imagen del presidente Alberto Fernández. Sin dudas, después de las PASO fue la mayor crisis política del gobierno y te pregunto si fue la de él y si lo ves también remontando en imagen, en esto de que, bueno, se empezó a pensar en que podía ser reelecto en 2023. ¿Cómo lo ves hoy? La reelección es una ficción ordenadora, como fue la tercera reelección de Cristina.
creo que está fuera de toda duda, es muy baja la apreciación, difícilmente pueda reconstruir el presidente, pero es una ficción ordenadora. La idea de que el presidente es lo que viene es lo único que justifica, vamos a decir, una puesta en marcha del Estado. Creo que hay proyectos interesantes que van a funcionar. El acuerdo que se firmó ayer es muy interesante. Seguramente acompañando la descentralización y hasta para algunos el traslado de la capital vendrán también es interesante. Serán ideas que tomarán mucha gente de otros sectores, no necesariamente del oficialismo. Me parece que eso le va a dar una sobrevida al presidente. Ahí va a estar el mejor Alberto Fernández, que es el hombre de la transversalidad. Es un hombre que fue capaz de incorporar otros sectores. El Alberto Fernández del 2019 tiene poco que ver con aquel Alberto Fernández, que tal vez tenga una oportunidad, no para una reelección, pero sí para pilotear este proceso de empate político institucional que ha quedado instalado. ¿Y a Cristina cómo la ves llegando a 2023? ¿La ves acompañando a un Alberto más moderado o también marcando la Me parece cancha? que no tiene otra, porque si uno mira las encuestas, las nuestras por lo menos, pero son muy parecidas a todas, ve una muy baja imagen del presidente y en una intención de voto, Cristina duplicándolo o triplicándolo, que es más o menos lo que pasaba en el 2018, 2019. Tal vez quiera preservar eso para hacer una reconstrucción de un frente que ya no tendrá las características del 2019, pero será lo que queda de eso, y en ese momento seguramente ella será gran electora. Tal vez tenga resueltas una cantidad de temas muy complicados para aquel momento que se han ido resolviendo. Los judiciales son algunos, me parece los personales otros. Tal vez se pase en limpio lo que puede y no puede, esa especie de ensamblaje que fue el Frente de Todos. Y vienen los gobernadores que yo creo que están cerrando un año estupendo, casi todos, ¿no? Salvo el caso de Arcioni, casi todos los gobernadores están cerrando un año con muy buena, me parece con muy buena performance. Algunos han tenido grandes elecciones, los que se pudieron marginar de la elección nacional, y los que fueron atrapados por la elección nacional tuvieron pésimas elecciones, pero la verdad que creo que tienen capacidad de recuperación. La reunión de ayer es una reunión donde nuevamente los gobernadores le plantean al Estado Nacional: señores, nosotros tenemos que funcionar, las regiones están funcionando, las ciudades están funcionando, no nos podemos dar el lujo de no tener presupuesto. Me parece que eso es un tema donde hay unanimidad. No hay nadie que acompañe a los sectores de la provincia de Buenos Aires que de uno y otro lado impidieron la ratificación del presupuesto. Sin dudas, Cristina Kirchner fue la protagonista de las últimas semanas. También un Mauricio Macri que está hablando de política, está hablando mucho, aunque dice no quiere ir por la presidencia en 2023. ¿Le creemos, no le creemos? ¿Cómo se acomoda también ese sector? No, lo más probable es que allí también haya otra ficción ordenadora. Es una ficción ordenadora porque la ficción esa mantiene el foco, la vertical, la pirámide, el canal, etc. Yo creo que en este momento hay 8 o 9 figuras en la oposición que aspiran a ser presidentes y que no van a dejar a Macri en ningún momento funcionar. Algunos son gobernadores, el caso de Gerardo Morales o el caso del gobernador Valdés. Otros no son gobernadores, pero lo han sido, que es el caso de Cornejo. Y después están los candidatos que han llegado. Manes le trajo 1.500.000 votos a la coalición. No hubiera ganado la provincia de Buenos Aires sin Manes. ¿Cuánto pesa Manes? Probablemente muy poco, pero que cambió la historia electoral argentina, la cambió. 1.500.000 votos pesaron en esa balanza y determinaron una derrota electoral de 10 puntos del oficialismo. Carolinas Lozadas, hay muchísimas figuras. Ese debate que hubo la semana pasada en el Congreso por ambas partes, un debate desconocido en la calidad y en los alcances. Ojalá que eso sea la pauta del empate, que el empate favorezca este tipo de emergencia, de calidad y de discusión y sobre todo de coraje, que es lo que ha faltado a la dirigencia política. Enrique, muchas gracias por visitarnos esta noche. Gracias a ustedes. Feliz año a todos. Feliz Igualmente. año. Felicidades. Bueno, y obviamente el tema COVID sigue haciendo mella, nos sigue preocupando a todos. 33.902 casos hoy en la República Argentina. Caso de COVID sigue creciendo. Ayer había sido menos de 20.000 apenas. Pero bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Crepla. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Nicolás, te queríamos consultar por este tema. ¿Qué análisis haces de lo que estás viendo a nivel epidemiológico? ¿Es para preocuparse? ¿Es para estar alerta? ¿Es para no salir de nuestras casas? ¿Qué crees que hay que hacer? Bueno, el aumento de los casos
en estas últimas semanas es realmente muy, muy grande, ¿no? Tenemos en nuestro país un crecimiento de casos como no se ve en la mayor parte de los países de la región sudamericana. Es muy importante. Por el momento no tiene un impacto lineal, proporcional en las atenciones y en las internaciones en hospitales, pero sí está teniendo un aumento de la demanda hospitalaria. Y este crecimiento, que es una variante Delta mayoritaria, pero también de reducción de la Omicron comunitariamente, está haciendo que tengamos un trabajo muy importante. Yo digo, me parece que es fin de año con muchísimas reuniones y falta de medidas de cuidado que nos encontró con esta transmisión y con esta variante nueva, así que creo que lo que hay que hacer sobre todo es cuidarse mucho, cuidarnos a nosotros, cuidar a los demás, usar el barbijo, distanciamiento, actividades al aire libre y no hacer las actividades que no sean indispensables, también es cierto, por un tiempo, y sobre todo también ser muy prudentes con cómo pensamos la epidemia, qué hacemos con los testeos, no testearnos innecesariamente ni interpretar el testeo negativo como que eso nos permite liberarnos de los aislamientos. Me parece que con todas esas medidas quizás podamos evitar tener que tomar medidas mayores. Nicolás, esta suba de casos que se ve también en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en Capital Federal, ¿significa que ya está circulando en la provincia la variante Omicron? Sí, nosotros venimos haciendo una vigilancia de las variantes desde hace mucho tiempo. Encontramos que hay variante Omicron en la provincia de Buenos Aires. Cerca del 30%, un poco menos del 30% de los casos que tenemos corresponden aproximadamente a la variante Omicron. Esto es evidente, en todo el país está sucediendo, capaz que no tienen la vigilancia tan activa, pero en todos los lugares donde se ha visto esta modificación tan fuerte de la curva de crecimiento de los casos, es sin duda responsabilidad también de la variante Omicron. No solo, insisto, también la falta de cuidados y los muchos encuentros que hemos tenido. Ministro, ya empezó la temporada de verano y va a haber mucha gente que sobre todo a partir de la semana que viene va a viajar a muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, principalmente a la costa atlántica. Con este aumento exponencial de casos que uno cree que con el correr de los días va a haber muchos más casos, le quería consultar si, sobre todo en la costa atlántica, va a haber un refuerzo de las condiciones sanitarias por si esto se llega a desbordar durante la temporada. Sí, nosotros en este tiempo de la pandemia hemos incrementado muchísimo la oferta de hospitales, de atención, de respiradores, con hospitales modulares, con unidades de refuerzo sanitario, son unos hospitales modulares que preparamos especialmente para testeo y para atención de emergencias relacionadas con la pandemia, que están a lo largo y ancho de la costa. Además, la llegada de los camiones hospitales, postas sanitarias que trabajan en prevención y promoción de la salud, que van a estar en las playas y en los principales lugares de circulación, como en las peatonales, donde se va a trabajar con prevención y promoción, no solo con el COVID, pensemos también las problemáticas relacionadas con la nocturnidad y muchas otras cosas que suceden también en el verano, pero también tendrán postas de testeo y los vacunatorios. Nosotros tenemos camiones hospitales que se suman a los vacunatorios que están vigentes en toda la provincia, porque tenemos pase sanitario, y esto quiere decir que para hacer muchísimas las actividades en lugares cerrados hay que hacerlas con primera y segunda dosis aplicada, y que eso está libre en la provincia de Buenos Aires. Cualquiera que vaya a la provincia se puede dar tanto la primera como la segunda dosis de manera libre, así que con todo esto nos acercamos a que la gente pueda disfrutar del verano con cuidado, con uso de barbijo, con distanciamiento, con vacunación y con el pase libre. Nicolás, por lo que vos decís, y sumado a lo que planteó hoy el presidente, que descartó restricciones, hoy hubo 20 muertes, más allá de que crecen los contagios, esto no está acompañado de un crecimiento en la curva de fallecidos, ni tampoco en las ocupaciones de unidades de terapia intensiva. Por lo que vos decís, ¿y estos datos tendríamos que descartar restricciones durante al menos todo el verano? Bueno, ya aprendimos de la pandemia que uno no puede decir cosas a tanto largo plazo porque ya nos ha pasado. No esperábamos tener este crecimiento tan rápido como tuvimos en este tiempo, pero apareció esta variante Omicron y lo generó. Nosotros en este momento estamos teniendo un poco más de atención en las guardias hospitales, más tensión sobre las guardias. Pensemos que los hospitales están trabajando a la máxima intensidad de la temporada, es decir, no como otras épocas de la pandemia donde había menos circulación, menos accidentes de autos, menos problemáticas relacionadas con otras cosas no COVID. Estamos en el máximo de eso, más las consultas de COVID que se van acumulando, y si bien todavía no requieren muchas camas de terapia intensiva, tenemos cerca del 55% de las camas ocupadas en el AMBA y en total la provincia menos del 50%, y de ellas solamente el 7% corresponden a COVID, es decir, todavía tenemos mucho espacio.
pero de a poco empieza a aumentar. No podríamos decir que esto en algunas semanas no tenga algún correlato mayor, por el momento no esperamos que sea tan intenso en internación en terapia intensiva en este momento, pero hay que ser cuidadoso y llevar día a día. No podemos pensar qué va a suceder de acá a un mes, porque si esta dinámica de crecimientos no se acomoda, y esperemos que así sea, seguramente llegaremos a récords que son preocupantes. Uno mira países del mundo, especialmente que están en invierno, y eso es una diferencia muy importante en el hemisferio norte, y aún a pesar de buenas campañas de vacunación, están tomando algunas medidas de restricción. Esperemos no llegar a eso, depende muchísimo de las cosas que ya sabemos. El que se vacuna tiene cerca de 20 veces menos chance de complicarse y ir a terapia intensiva. Eso es un dato central. Vacunemos a toda la población, aprovechemos el pase sanitario como estímulo para vacunar a toda la población, y quizás con eso y con las medidas de cuidado que ya conocemos y que tenemos que poner de vuelta en valor, logremos evitar mayores restricciones. Y te pregunto sobre el pase sanitario, si se vio, como resulta a nivel mundial, que el solo anuncio del pase sanitario 20 días antes incrementa la vacunación y se abre una ventana también para 40 días posteriores, y también por denuncias que tuvieron que hacer porque ya hay en la provincia pases sanitarios truchos. Sí, respecto de eso último, aparecieron en las redes sociales, en internet, algunas personas que deliberadamente producían capturas de imágenes, digamos, parecidas al pase sanitario para burlar a las autoridades que hicieran un control. Me parece bajísimo, peligroso. Se hizo una denuncia penal porque esto pone en riesgo la salud de la población, además de que claramente falsificar un documento público. Pero además de eso, es cierto que quizás no 20 días antes, pero cuando entró en vigencia el pase sanitario, tenemos un aumento importante de las personas que están yendo a darse tanto la primera como la segunda dosis, aproximadamente entre 2 y 3 veces más por día. Estuvimos en el día de ayer, tuvimos cerca de 45.000 personas que se dieron la primera dosis y 60.000 que se dieron la segunda dosis, más unas 80.000 que se dieron la dosis de refuerzo. Estamos vacunando a máxima velocidad para cumplir con todo. Queremos que toda la población terminado este verano, tenga la dosis de refuerzo también dada. Bien, Nicolás Kreplak, te agradecemos la comunicación esta noche y felicidades. Muchísimas gracias, felicidades a ustedes, que tengan un gran año. Y con el aumento de casos, lo que también genera mucha demanda son los testeos de gente que ha sido contacto estrecho o que tiene algún síntoma y se presenta, o que está por la temporada de verano viajando al exterior, donde se requiere el ingreso para ingresar a otros países, un PCR negativo. Y en los últimos días uno de los lugares que más demanda tuvo fue La Rural, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los centros de testeos. Allí está nuestro compañero Marcelo Padovani. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Sí, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Y con algunos datos, ¿no? Porque 1 de cada 3 testeos se están realizando en la Ciudad de Buenos Aires, según dijo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una aclaración, Martín, para la audiencia, ¿no? Si tenés síntomas no tenés que venir acá, ¿eh? Claro, no, directamente sí. A un hospital. Me refería a testeos en general. Acá tenés claro. que venir. Claro. Si tenés estos centros de testeo, ahí los vamos a mostrar. Mirá, estamos sobre la avenida Santa Fe. Este es el ingreso peatonal, que hoy tuvo trabajo, mucho trabajo, la parte peatonal y también la parte por la que se ingresa con los autos, ¿no? Que es por Avenida Sarmiento. Vamos a repasar un poco, Martín, ¿cuándo tenés que venir acá? Como bien señalabas, cuando tenés que bajar al exterior, necesitas un PCR, te lo hacen acá. Acá te hacen antígenos también, pero si tenés que bajar te va a servir el PCR. O si fuiste contacto estrecho para control, tenés que venir acá a este o a uno o a otros de los 6 centros como este, similares, que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que ocurre es que me decían en el gobierno de la ciudad, que es el más grande de todos. Aquí dan muchísimos más turnos que en cualquier otro centro de testeo de la ciudad. Y además están funcionando los testeos móviles. ¿Recuerdan ustedes las unidades móviles que habían dejado de funcionar? Bueno, volvieron a partir de este fin de semana y están circulando por distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un dato importante que tiene que ver con lo que viene, Martín, si te parece, le damos a la audiencia este dato porque es importante. Primero, que tenés que sacar turno por la web si querés hacerte uno de estos testeos aquí en alguno de estos centros. La segunda cuestión es el horario. De 8 a 20 mañana miércoles, de 8 a 20 el jueves, pero el viernes, atención, el viernes es 31. El viernes van a atender hasta las 14, de 8 a 14. Y el sábado, que ya es el 1 de enero, el 1 de enero del próximo año, de 2022, van a atender a partir de las 14, de las 14 hasta las 20, tal como ocurrió el fin de semana pasado. Son datos a tener en cuenta por si la gente se quiere organizar, para tener en cuenta, digo, para tener una previsión, ¿no? Si tenés que viajar, por ejemplo, o si fuiste contacto estrecho para poder salir o reunirte sin ningún tipo de problemas. Bueno, ahí ten en cuenta esto. El viernes
va a haber un horario acotado hasta las 14 y el sábado va a arrancar más tarde, a las 14. De 14 a 20 se va a atender aquí en los centros de testeo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo, muchas gracias y estamos en contacto ante cualquier novedad allí en la rural. Abrazo para todos. Bueno, este es un tema que sin dudas preocupa mucho. Uno de los epicentros es la ciudad de Buenos Aires. Estamos con el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bueno, ¿es para preocuparse esta situación? ¿Es para generar, para alarmarnos? ¿O crees que se puede ir normalizando después de las fiestas? Yo creo que no hay que alarmarse, ni alarmar tampoco a los ciudadanos. Creo que es una situación que es para tomarla con responsabilidad y para ocuparse. Y eso es lo que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Nos estamos ocupando con todas las herramientas que tenemos y también interpretando la situación sanitaria en su integralidad. Es cierto que hay un indicador, que es el de crecimiento de los casos, que es importante. Se viene sosteniendo desde hace ya algunas semanas un crecimiento exponencial muy importante que nos llevó a números de contagio incluso superiores a los que tuvimos hace algunos meses, allá por abril-mayo, donde fue el pico en la segunda ola en cantidad de contagios. Pero cuando uno mira también otros indicadores, como por ejemplo el de la ocupación del sistema de salud, vemos que en esa oportunidad teníamos una ocupación del 81% de las camas de terapia intensiva, llegamos a tener, y en este momento estamos teniendo una ocupación del 5,9% en las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. Esto, por supuesto, es producto de un conjunto de factores, pero tiene mucho que ver también con la vacunación. Entonces, cuando yo decía es para tomarlo con responsabilidad, quiere decir que tenemos que seguir cuidándonos, como ya hoy sabemos las medidas que podemos implementar para cuidarnos. Vacunación completa. Exactamente. Y aquellas actividades que hoy son pocas, pero que tienen algunas medidas de cuidado, algunos protocolos, en esos casos cumplirlas, testearnos. Por supuesto, si tenemos síntomas, y como decía recién su colega Marcelo, quien tiene síntomas, en las UFUs. Quien no tiene síntomas, en los otros centros. Los que no tienen síntomas no tienen que ir a las UFUs porque tienen que ir a los hospitales los que tienen síntomas. Los que tienen síntomas son en las UFUs, que son las unidades febriles de urgencia, que están en los hospitales. Claro. Y quienes no, si tienen que testearse por otras razones, que pueden ser desde viajes o alguna otra cuestión o exigencia administrativa o por contacto estrecho, pueden hacerlo en los Detectar, que están en los diferentes barrios, o en los grandes centros que tienen estas capacidades más importantes. Felipe, a vos te tocó coordinar la pandemia en la provincia de Buenos Aires con Carly Bianco, ahora con Martín Insaurralde. Te pregunto si están en comunicación porque además 1 de cada 3 testeos que se hacen en la ciudad de Buenos Aires vienen de otras jurisdicciones, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, aunque sea para ver si en la provincia pueden aumentar los testeos para descomprimir esta situación. Mira, nosotros, como bien decís, estamos haciendo el 34% de los testeos que se hacen en todo el país. Y hay una proporción de las personas que se testean en la ciudad de Buenos Aires que viene de la provincia. Nosotros creemos en esta estrategia. Nosotros creemos en la estrategia de testeo como uno de los mecanismos que permite interrumpir los contagios, la cadena de contagios de manera temprana y trabaja en contra de la propagación del virus. Por eso creemos tanto y por eso apostamos de esa manera. En las últimas semanas duplicamos la cantidad de testeos. Pasamos de menos de 20.000 a 40.000 y seguimos aumentando. Recién comentaban también, volvieron los Detectar móvil, pusimos todos los Detectar en funcionamiento, abrimos Costa Salguero, abrimos otro en la rural. La semana que viene, a partir del viernes, seguimos sumando más turnos de vacunación. Pues creemos en esa estrategia. Y por eso creemos que también es bueno que las diferentes jurisdicciones también aumenten la capacidad de testeo para evitar que tengan que trasladarse de una jurisdicción a otra. Todos sabemos que muchas de las personas que se trasladan también lo hacen en transporte público y eso aumenta el riesgo de contagio. Entonces es bueno que todas las jurisdicciones amplíen esa capacidad de testeo. Por el momento pocas provincias pusieron restricciones. Córdoba fue una de ellas a partir de los muchos casos que tiene, sobre todo por Omicron. ¿Ustedes acá en la Ciudad de Buenos Aires están analizando restringir algunas actividades que hoy están habilitadas por este aumento de casos? Nosotros no creemos que, de vuelta, cuando uno mira la situación de manera integral, los diferentes indicadores, que se justifique tomar medidas de esa naturaleza. De nuevo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un plan de vacunación muy avanzado, donde más del 85% de la población total ya tiene las 2 dosis. Y
Claro, a nivel nacional es el 72%. Y 18% hoy, un poquito más del 18% ya, tiene la tercera dosis o el refuerzo. ¿Se acuerdan la diferencia? Que quienes tenían las 2 dosis de Sputnik recibían un refuerzo para completar el esquema y el resto, empezamos con el personal de salud, de acuerdo a la fecha en que se habían dado la segunda dosis, recibe la tercera dosis. 18% ya de la población tiene la tercera dosis. Y nosotros vamos a seguir avanzando con mucha velocidad. Por el contrario, están pensando, Córdoba incluso con la variante Omicron lo hizo, están pensando en acotar, por ejemplo, lo que son los aislamientos por contacto estrecho a personas como, por ejemplo, que estén vacunadas. En la ciudad de Buenos Aires hoy son 7 días y un PCR al finalizar. Bueno, se ha acortado el periodo entre la segunda dosis y la tercera dosis, que era de 6 meses, pasó a 5 meses. Se está evaluando, para alguna población ya Nación también anunció que podía ser a partir del 4.º mes para los mayores de 60 años, por ejemplo. Estas son conversaciones que se tienen. Mañana hay una reunión también del COFESA, del Consejo Federal de Salud, donde estas cuestiones se debaten permanentemente y seguramente ellos son los más calificados para definir estas adecuaciones de acuerdo a la evolución de la pandemia. Felipe, y respecto al transporte público, en la ciudad de Buenos Aires se mueve mucha gente en colectivo, mucha gente también en subte. ¿Ahí tampoco piensan poner limitaciones teniendo en cuenta la cercanía en la que está viajando la gente y que eso sí puede generar más contagios? Por ahora no estamos previendo eso, existen los protocolos, pero no estamos previendo tomar una medida de restricción, por ejemplo, en términos de aforo. Límite aforo, claro. No. En estos momentos no. En estos momentos no. Y sí, si me permiten, hacer un llamado justamente a apostar a estas 3 actitudes fundamentales. En primer lugar, cuidarnos con las medidas de cuidado y con los protocolos para aquellas actividades que así lo exigen, testearnos cada vez que haya alguna de estas condiciones que lo hacen necesario y sobre todo un pedido muy especial para vacunarnos. Aquellos que por algún motivo no se dieron la primera dosis, que se den la primera dosis. Quienes se dieron la primera dosis, tal vez tuvieron alguna experiencia, ¿no? Que, un poco de fiebre, bueno, ¿para qué? Están con algún temor para darse la segunda dosis, que lo hagan, porque es muy importante. Y aquellos que les toca, que se den la tercera dosis, porque hace a cuidarnos nosotros y también a cuidar a todo el resto y a cuidar que podamos sostener estas libertades y las actividades ¿Qué vacunas se están aplicando, Felipe? Repasemos qué vacunas se están aplicando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Se están aplicando Pfizer, se está aplicando Moderna, se está aplicando AstraZeneca y en algunos casos se está aplicando también Sinopharm. Como primera dosis, Sinopharm también. Sí. Perdón, te quería preguntar, la semana pasada hubo una agresión a un médico en una UFU en el Hospital Santoyani, hubo un paro por algunas horas, reclamaban más seguridad. ¿Esa situación está solucionada? ¿Hay más personal de seguridad en cada de las UFU? Te lo pregunto como para garantizar la atención y que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo ahora que hay mucha demanda de testeos. Sí, la situación, la situación la atravesó el doctor Schwarzman, que realmente para él fue una situación muy mala y obviamente es una barbaridad que haya pasado Totalmente. Eso. Como yo decía, el accionar de una persona que se desequilibró obviamente no representa para nada el reconocimiento masivo, generalizado, yo diría unánime de todos los ciudadanos respecto del trabajo que están haciendo todos los médicos bueno, en general siempre, ¿no? Pero sobre todo con este esfuerzo especial durante la pandemia. Y nosotros también tenemos que brindar las condiciones, como lo hacemos permanentemente, y en estos casos tal vez, dado el fin de año, el crecimiento de los casos, el calor, diferentes razones, si hace falta reforzar la seguridad, lo vamos a hacer, como lo hicimos a partir de este evento, para que se pueda trabajar en tranquilidad y con calma y con todas las condiciones en los hospitales. Te paso un poco a la política. Se firmó ayer un consenso fiscal del cual Horacio Rodríguez Larreta, la ciudad de Buenos Aires, de vuelta no volvió a ser parte. Hay una discusión por la coparticipación, hay un compromiso de no aumentar impuestos, pero también te pregunto porque hubo foto con los radicales, a pesar de que también se comprometieron con ustedes a no aumentar impuestos. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, significa que desde la ciudad no firmamos el consenso fiscal fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque estamos en contra de aumentar impuestos. En la ciudad de Buenos Aires no vamos ni a crear impuestos ni a aumentar los impuestos existentes. Bueno, ya los aumentaron por presupuesto, los aumentaron incluso
No, más que la inflación alguna. No. Hay una actualización. Hay una actualización en un contexto de inflación que todos conocemos. Hay una actualización que se produce. No se modificaron las alícuotas, no se generaron nuevos impuestos. Hay una actualización natural cuando un impuesto tiene su referencia en porcentajes de un valor y esos valores se mueven por inflación, entonces se produce una actualización. Pero no creamos nuevos impuestos y no vamos a aumentar los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Y en segundo lugar nos firmamos el consenso fiscal, porque el consenso exigía y exige la renuncia al reclamo frente al Estado Nacional por juicios. Y nosotros tenemos un reclamo muy importante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, producto de la quita de coparticipación de manera inconstitucional, intempestiva en el medio de una pandemia, y vamos a seguir defendiendo los derechos de los ciudadanos de Buenos Aires. No vamos a renunciar a ese reclamo. ¿Les preocupa la demora de la Corte respecto a ese fallo? Horacio Rodríguez Larreta ayer lo dijo en la conferencia de prensa, se está demorando más de lo previsto. Nosotros esperamos que se resuelvan, como todas las cuestiones que se someten a la justicia, con la mayor celeridad posible. Pero también somos respetuosos de los tiempos que tiene el máximo tribunal de la Nación. Sí, pero eso impacta en las arcas municipales. Definitivamente, sí. Y por eso nosotros, cuanto antes se resuelva, mejor, porque tiene un impacto muy, muy importante. Para que tengan una percepción de lo que significa. El año que viene, esta quita significa 120.000 millones de pesos para la Ciudad de Buenos Aires. Es cerca del 13% del presupuesto que fue enviado a la legislatura, con lo cual tiene un impacto muy, muy importante. Ayer se conoció una denuncia que hizo la AFI a funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, sí, en referencia a lo que dijo Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo, de que le gustaría tener una Gestapo para perseguir sindicalistas, y esto que se vio del armado o del intento de armar una causa que después se concretó al Pata Medina. Hay gente que forma parte del espacio de ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasó cuando, o qué reflexión haces de lo que se vio y de la denuncia? Por supuesto que no comparto declaraciones de ese tipo y no representan tampoco ni el pensamiento ni el accionar ni de María Eugenia ni de su gobierno. Yo creo que son declaraciones de un funcionario y entiendo que hace algunos momentos también se disculpó por esas expresiones, pero de ninguna manera representan ni el pensamiento ni de María Eugenia, ni de su gobierno, ni por supuesto de ninguno en nuestro espacio. En esa reunión había un funcionario del gobierno que hoy de la Ciudad de Buenos Aires, que es Juan Di Stéfano. Entonces, funcionario del AFI, hoy está en Esbase. ¿Le pidieron explicaciones? ¿Le van a pedir explicaciones? ¿Piensan tomar alguna medida? A ver, no conozco el rol que tuvo, no vi imágenes, no vi el contenido de esa reunión. La verdad es que no, desconozco cuál fue su rol en esa reunión. Lo que se sabe son estas declaraciones de un funcionario, pero no conozco el rol, ni la participación, ni la opinión respecto de esas declaraciones del resto de los participantes. Bien, Felipe, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias. Muy bien. Vamos a hablar de qué pasa con el COVID y qué pasa con el gobierno. En realidad, lo que estábamos diciendo recién con Felipe Miguel, mañana va a haber una reunión clave, una reunión importante. ¿Por qué? Porque se va a definir qué es lo que pasa con el futuro del aislamiento, en realidad, de los aislamientos. Porque obviamente la variante Omicron lo que va a hacer es que aumenten la cantidad de contagios. Los estamos viendo en los últimos días. Hay tranquilidad con respecto a la suba de casos. Ya se sabe que en las próximas semanas van a aumentar, sobre todo porque nosotros ahora no estamos viendo todavía lo que fue las fiestas, o sea, lo que fue el 31 de diciembre, el 1 de enero con respecto a las reuniones sociales. Entonces se sabe que van a aumentar de vuelta los casos, aún más de lo que aumentaron en estos últimos días, por lo cual se va a definir qué pasa con dos cosas. Primero, el aislamiento de personas de contactos estrechos, es decir, esa persona que tuvo algún contacto con un contagiado de coronavirus. ¿Qué es lo que pasa y qué es el que está evaluando? Lo que pasó hoy en Córdoba, que pase de ser de 10 días, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, actualmente es de 10 días en la ciudad de Buenos Aires, 7 más un PCR, a 5 días este aislamiento. Obviamente que estos ciudadanos tienen que estar vacunados. Y lo otro que se va a terminar de definir mañana son los test, en realidad los autotest, los test que vas a poder comprar en las farmacias. Esta medida quizás
va a tardar un poco más, se va a resolver en 2 semanas porque se tienen que adecuar los protocolos, porque además es importante que vos te puedas hacer un test, pero si da positivo, que el gobierno pueda tener la trazabilidad de los datos. Es decir, si uno se compra un autotest, no solamente sirve para uno saber si está positivo o no de COVID, sino también se va a tener que oficializar el contagio, por lo cual va a tardar un poco más esta resolución. Bueno, y la importancia de la vacunación. Aquí trajimos un informe de la provincia de Buenos Aires. Kreplak algo dejó entrever cuando lo entrevistamos hace instantes, pero este informe es muy importante para saber que si se vacuna la gente tiene muy poco riesgo de hacer un cuadro grave y de ocupar una cama de terapia intensiva y ni que hablar, obviamente, tener alguna complicación aún mayor. Fíjense, chicos, este cuadro corresponde a información previa a lo que fue esta suba de casos estrepitosa de la última semana especialmente, pero divide, por un lado, el rango etario, las edades. Vamos a hacer foco en los 60 años para arriba, 60 años y más. De los internados por COVID, que fueron 187, inmunizados con segunda dosis es el 71% y el porcentaje es un 38%. ¿Esto qué quiere decir? El 38% de los vacunados con 2 dosis fueron parte de ese grupo que fue internado. Ahora, fíjense qué pasa entre los de 19 y 59 años. Apenas el 13,4% de los internados tenían las 2 dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenés menos de 60 años y te vacunaste con 2 dosis, probablemente no hagas un cuadro grave, un 10% apenas. Y si obviamente sos mayor de 60 años, de los internados sigue siendo bajo. Un 62% de los que tienen 2 dosis no tienen complicaciones. Por eso es muy importante la vacunación. Este es un informe de la provincia de Buenos Aires, pero los números son similares en la ciudad de Buenos Aires. El promedio es 63% de aquellos que recibieron una dosis. Con 2 dosis, obviamente, el 72%. Es muy importante. La gente tiene que saber que si se vacuna tiene muy poco riesgo de hacer un cuadro grave. Y para hablar de este tema está nuestro próximo invitado, que es el doctor Eduardo López, jefe médico del Hospital de Niños e infectólogo. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por invitarme. Por favor, con esto que contaba Nacho ya es una obviedad, pero me parece que siempre hay que volver a repetirlo. Las vacunas sirven, salvan vidas, evitan las infecciones graves y evitan las internaciones. Sí, evidentemente la vacuna es la primera y mejor arma que tenemos para prevención de esta enfermedad. Ahora, el tema ¿por qué eso nos preocupa en Argentina? Porque tenemos 5,5 millones de individuos que tienen una sola dosis y son entre 18 y 40 años de edad. Y el segundo grupo son los adolescentes, que tienen alrededor del 40% de los adolescentes no han completado la vacunación. Quiere decir que si uno analiza esto en número, tenemos alrededor de 8 millones y medio de individuos en Argentina, más del 20% de la población que no está adecuadamente protegido. ¿Por qué? Para las 2 variantes que circulan en Argentina, la Delta y ahora aparece el Omicron, para la Delta requiere 2 dosis, definitivamente, para tener protección. Y para el Omicron también se necesitan 2 dosis y la mayoría de los autores dicen que necesitan 3 dosis. Con lo cual, nosotros tenemos vacunados con 3 dosis más o menos 4,5 millones de personas, 5. Que sí que tenemos un trecho por delante con respecto a la vacunación. Y el otro tema que es muy importante es que la variante Omicron va lentamente reemplazando a la variante Delta. Caso de Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 40% de las variantes que circulan es Omicron. Sí, hoy nos decía en provincia de Buenos Aires, Kreplak era el 30% también. El 30%. Yo, si me invitan dentro de 3 semanas, vamos a estar alrededor del 70%. Claro, se contagia mucho más fácil. Tiene una enorme capacidad de contagio. Por ahora los datos de gravedad son bastante alentadores, porque la variante Omicron se internan poco en los lugares que tuvieron mucha cantidad de casos, ¿no? Y básicamente tiene un tema que está apareciendo en Sudáfrica y en Noruega y algo en Dinamarca, que tiene tendencia a tener ciclos de circulación más cortos. Y eso no es un tema menor, es un tema que dentro de la gravedad nos hace ser
cautamente optimista, ¿no? Esto significa, y se vio en Sudáfrica, que subió muy rápido la curva de contagios, que tuvo su pico, pero también baja rápido. Exactamente, eso es lo que se está viendo. Y le dije los 3 países porque eran, por ejemplo, Dinamarca tenía el 80% de circulación Omicron y ahora ha disminuido. Ahora Argentina, estamos en la mitad del palo enjabonado. ¿Por qué? Claro, porque por un lado nosotros tenemos que la variante Omicron va a ir predominando. Y en segundo lugar, tenemos un grupo de gente que a pesar que tenemos suficiente cantidad de vacunas, no se va a vacunar. Con lo cual el riesgo de esto es que nosotros siga aumentando los casos. Fíjese cuánto subió de ayer a hoy, ¿no? Claro. Creo que ayer hubo alrededor de 20.000, hoy estamos en 30.000. Es muy parecido a la curva que están haciendo los países donde la variante Omicron circuló. Así que creo que, junto con los datos que mostró muy bien Ignacio, no tiene discusión que tenemos que ir a vacunarnos y tenemos que avanzar en la tercera dosis. Doctor, algunos especialistas como el doctor Pollack plantean que este virus no va a poder hacer variantes indefinidamente, que en algún momento el virus por su misma forma, corríjame si me equivoco, si no lo entendí mal, va a tener un tope y ahí donde encuentre ese tope puede empezar a pensarse en el fin de la pandemia. Respecto a ese dato que usted planteaba de los ciclos más cortos, ¿se está empezando a ver esa salida de la pandemia natural del virus más allá de la vacunación? Esto es un virus que tiene algunas peculiaridades. Es un virus que viene con el avión y la gente, esto es obvio. Con lo cual vos tenés que tener vacunado con un concepto global, diríamos. Y todavía el mundo tiene inequidad en vacunas. Hay países que están vacunando, tienen vacunas suficientes, a pesar que no se la aplican porque tienen los grupos irracionales de antivacuna. Otros tienen un muy bajo porcentaje, como los países africanos, y América Latina está en la mitad del palo enjabonado. Es uno de los continentes que mejor vacuna, pero todavía no tenemos la suficiente cantidad de vacunas como para generar. Yo sí lo que creo es que en algún momento, cuando usted tiene mucha cantidad de individuos vacunados, para que aparezcan variantes, tiene que reproducirse en el organismo humano o animal. Y si yo tengo muchos individuos vacunados, no puede aparecer la variante, y ahí, que supongo interpretando al doctor Pollack, ahí es cuando el virus va a quedar o como un virus endémico, ¿no? O sin capacidad de reproducirse. Pero en esta etapa, el riesgo que tenemos es que vuelvan a aparecer variantes y que por ahí mute tanto que sea una cepa nueva, que es lo que pasa con gripe. Este es el desafío desde el punto de vista científico, ¿no? Para toda la gente que quiera hacerle consultas al doctor López, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, que es @dichoestoena24. @dichoestoena24, pueden dejar el mensaje y se lo transmitimos al doctor López. Doctor, marcaba que, y es una coincidencia en todos los especialistas, que Omicron tiene mayor poder de transmisión. Teniendo en cuenta eso, las medidas habituales de barbijo, distancia social, uso de alcohol en gel, ¿alcanzan o habría que pensar en otras? Primero, las medidas que te plantea son de autocuidado. El uso del barbijo permanente, el alcohol en gel y evitar, yo agregaría, las reuniones masivas y especialmente en lugares cerrados. Porque cuando aparecen reuniones masivas hay un fenómeno muy interesante que se llama los superemisores. ¿Qué son los superemisores? Son individuos que cuando eliminan el virus, las partículas virales desinfectantes, las eliminan en forma de aerosol. En los ambientes cerrados, los aerosoles quedan suspendidos en el aire desde minutos a horas. Y por eso es que en las reuniones se contagian 10, 15, 20. Esto se ha visto muy bien en los colegios secundarios, claro, de los escolares, de los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que estas de autocuidado son fundamentales. Ahora, hay que agregar otras, que es convencer a la gente que se vaya a vacunar. Y hay que agregar una tercera, es que el ritmo de vacunación, especialmente las terceras dosis, va a tener que aumentar, ¿no?, en este tema. Y doctor, ¿no está incluyendo ahí nuevas restricciones que pueden ser de los gobiernos provinciales, nacional? ¿Usted cree que tenemos que ir a eventos masivos, que tiene que haber alguna restricción o todavía la baja ocupación de camas de terapia intensiva le dan un alivio para estos meses? A ver, yo creo que primero las decisiones de cerrar o restringir actividades tienen que ser por jurisdicción. No es lo mismo Córdoba que Santa Cruz. Yo sé, uno no puede una norma nacional, diríamos.
En el caso de Cava o en el caso de Provincia de Buenos Aires, yo creo que todavía hay margen para estar en una situación que es muy dinámica, ¿no? Ahora, yo creo que uno va a tener que ir avanzando sobre esto, ¿no? Creo que Argentina está en un momento de mucho suba de casos, ¿no? Pero tengo también la sensación que si logramos vacunarnos, vamos a tener rápidamente una detención. Pero creo que las próximas 2-3 semanas van a ser de un aumento del número de casos. Doctor, ¿hasta qué cantidad, hasta qué periodo se puede bajar la aplicación de la tercera dosis? Ahora es en 4 meses, se lo acaba de imponer en 4 meses, usted hablaba de la importancia de una tercera dosis. ¿Hasta qué mes se podría bajar? ¿Se podría dar la tercera dosis en 2 meses con la segunda o no? ¿Y por qué en todo caso? Sí, en general uno trata de espaciar la segunda y la tercera dosis, porque cuando usted da la tercera dosis y tiene un espacio de por lo menos 4 o 5 meses, levanta mucho el título de anticuerpos. El título de anticuerpos es cantidad de anticuerpos que circula. Entonces eso es bueno. Por otro lado, tenemos que si usted la junta mucho, la tercera dosis no tiene tanta eficacia cuando la separa. 3 meses es el plazo mínimo que están usando algunos países como Israel o Inglaterra. Y es el plazo que usted por ahora sugiere. es el plazo mínimo que yo Claro. aconsejaría, ¿no? Sobre todo con la vacuna de tipo Pfizer o Moderna o AstraZeneca, que son las 3 vacunas mejor estudiadas, ¿no? Doctor, Tercer dosis. algunas de las preguntas que manda la gente a dicho esto en @dicho esto en A24, nuestra cuenta de Instagram. Graciela Llorente le pregunta, doctor López, me di la segunda dosis el 8 de agosto. ¿Cuándo me tendrían que llamar para la tercera? ¿Qué edad tiene la señora Llorente? No dice. Bueno, ahí viene un temita, ¿no? Porque se está bajando por diseño. Mayores de 70, mayores de 60, mayores de 50. Pero ya dijimos que es 4 meses. Así que si ella tiene 60 años, ya está en los 4 meses, si no me equivoco, con lo cual prontamente la van a llamar, ¿no? Bien. Bien. Otra pregunta, bueno, si se puede vacunar esta semana con la tercera dosis, tiene turno para el 13 de enero, pero va a viajar. Bueno, esto quizás les pasa mucho a los que se van de vacaciones, ¿no? O sea, quizás les llega el turno para enero o febrero, si pueden ir antes, hay que ver también de qué jurisdicción corresponde. Hay que ver de la jurisdicción, porque hay algunas jurisdicciones que están achicando el periodo de 4 meses, ¿no? Así que eso dependería de la Podría jurisdicción. ir a un vacunatorio y que vea qué es lo que sucede. Lo puede tomar a la vuelta, obviamente. Claro. A la vuelta no tiene ningún problema, se carga. Ciudad de Buenos Aires está trabajando muy rápido, que es el sistema que mejor conozco, ¿no? Mónica Sala pregunta, si tengo primera Sputnik y segunda dosis de Moderna, ¿cuál sería la tercera dosis más eficaz? Tiene una muy buena combinación heteróloga. Tiene Sputnik, Moderna. Claro. Perfecto. Ella es muy buena porque los títulos de anticuerpos con Moderna son los que más suben. ¿Está bien? Cuando usted tiene Sputnik primero. ¿Cuál tendría que darle? Idealmente es otra de mRNA, Pfizer o Moderna, pero yo podría negociarle también con AstraZeneca. Doctor, esta pregunta es importante porque además usted es jefe médico del Hospital de Niños y le preguntan cuál es su opinión, que generó muchas dudas sobre vacunar a niños de 3 años. Bueno, es una pregunta interesante porque es verdad, generó claros oscuros y cuando en una pandemia se generan claros oscuros frente a la vacuna no es bueno. Yo diría lo siguiente, yo creo que la vacuna que nosotros tenemos disponibilidad para chicos de 3 a 11 años es la vacuna Sinopharm, que tiene un excelente perfil de seguridad, es una de las vacunas más seguras. Los datos de eficacia no los sabemos porque fue un acuerdo confidencial. Ahora, si la madre quiere vacunar a los chicos, tienen que llevarlos a vacunar, sabiendo que se quedan tranquilos. Y si tiene dudas, consulten con el pediatra, que es quien mejor le va a responder, porque es quien mejor conoce al chico. Lo que no conviene si uno tiene dudas es no vacunarlo y no hacer nada, exactamente. Doctor, Ana María le pregunta, tengo 68 años, obesidad mórbida, soy diabética, asma severa e hipertensa. Tiene las 3 dosis de AstraZeneca. Pregunta si tiene algún nivel de protección alto y si no hubiese sido mejor una combinación de heteróloga de vacunas. Hubiera sido mejor, pero sin embargo es muy interesante porque la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores tiene muy buen nivel de eficacia. Y seguro que esta señora Ana, creo que es. Sí, Ana María. En la segunda dosis dejaron pasar más de alrededor de 6 semanas aproximadamente, con lo cual los títulos de anticuerpos de eficacia es muy buena. Diríamos,
Hay discusión si vamos a tener que dar o no una cuarta dosis. Hay bastante discusión en el mundo, pero para Argentina yo creo que tenemos que terminar con la segunda dosis y avanzar en paralelo con la tercera, ¿no? Doctor, esta es una pregunta que tiene que ver con este debate de los autotest y demás. Es importante, por eso se la trasladamos, la hace Matías Seco. Dice, diferencia entre PCR y antígeno. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el que se hace en la casa? Uno se lo podría llegar a hacer en la casa y cuál es el que hacen en los centros. Perfecto. Hasta hoy Argentina utiliza la PCR, que es un método de biología molecular que requiere equipamiento y que requiere personal entrenado. Pero es el gol estándar, el que todo el mundo acude. Se desarrollaron los métodos rápidos de antígeno con hisopados nasofaringios, que son métodos más rápidos, 20 minutos, 30 minutos, y que tienen una muy buena especificidad con PCR. Pero la sensibilidad es menor que la PCR, pero son los dos métodos que utiliza el mundo. En los últimos meses se ha incorporado un tercer método que son los autotest, diríamos, que es un método rápido que usted no utiliza hisopado nasofaringeo, sino hisopado nasal. Introducen a más que 2 centímetros el hisopado y usted con un mínimo entrenamiento lo puede hacer en su casa, ¿está bien? Y eso es, no es PCR, eso es antígeno. El método rápido de antígeno. Perfecto. Eso es eso. Entonces, en algunos países esto se está utilizando cuando se pone tenso el sistema. Para descomprimir. Claro, para descomprimir. Ahora, en Argentina, que está tenso el sistema de testeo, hay una circunstancia que yo creo que vale la pena aclararlo. Va mucha gente a testearse por la duda. Le quiero aclarar a la gente, cuando usted va por la duda, el testeo de hoy que le dio negativo dura 24 o 48 horas, no dura más. Va gente a testearse para ir el 31 a estar seguro con los padres. El testeo dura 24 o 48 horas. No, digo, ¿cuánta gente conoce? Clarísimo. Segundo, he tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Voy a ir mañana. No, tenés que hacer aislamiento y por lo menos el día 5 o el día 7. ¿Está bien? Porque ir al día 2 o el día 3 o el día... no le va a alcanzar y puede dar un falso negativo. Tenemos mucha de esta gente que está saturando el sistema cuando en realidad deberían ir en su momento. Y esto no hago crítica a la gente, sino digo cómo puedo optimizar para que el resultado que obtiene la gente le sea de valor para analizarlo. Y último queda la gente que tiene que ir afuera del país. Sí. Hay países que no necesitan PCR, necesitan el método rápido. Por ejemplo, Estados Unidos, con el método rápido usted puede ir. Mucho más rápido, más barato y tiene el mismo valor. ¿Está bien? Doctor, esta pregunta también es importante, es de Anabela de Moreno. Dice, mi hijo tiene epilepsia, ¿se puede poner cualquier vacuna? Sí, es una epilepsia controlada cualquier vacuna. Que igualmente también que consulte a su pediatra. A su neurólogo lo atiende, exacto. Pero una vez que se inscribe seguramente los médicos también saben cuál aplicar. Otra consulta, doctor, muy de esta época. Mariana Castillo. Estuve con una persona que tuvo contacto estrecho. A mi madre la puedo ver para fin de año, tiene 85 años. Sí, porque ella en realidad es contacto del contacto estrecho. El que tiene que estar aislado es el contacto estrecho. Ella puede visitar a la mamá. Hay un tema que me olvidé de comentarle. Se está evaluando la posibilidad del autotest en el grupo de expertos, porque creo que se puede utilizar eventualmente si el sistema de testeo se pone muy tenso, ¿no? Doctor, acá Sandra Colelia, esta pregunta es muy importante porque a mí me la han hecho al menos mucha gente y es importante su opinión. Le dice el pediatra no quiere vacunar a los chicos, mi hija tiene 19 años y no quiere que se vacune, más allá de que yo las vacuné, ¿por qué algunos médicos dicen que no los vacunemos? ¿Qué tendría que hacer en ese caso cuando un médico que es de toda la vida de su familia le dice que no se vacune? Bueno, en primer lugar, yo le doy la respuesta mía. Yo tengo nietas adolescentes con las cuales las he vacunado. Y es interesante, por Argentina decidió vacunar a los adolescentes con lo que en teoría se dice una de las mejores vacunas que es Pfizer. Diríamos. Me sorprende que haya colegas que no quieren utilizar vacunación de los adolescentes. Porque los adolescentes es un grupo que por su movilidad social y características hacen brotes, como ocurrió en muchos
en muchas escuelas secundarias. Entonces, los adolescentes deben vacunarse sin ninguna duda. La señora puede ir a vacunarlos sin necesidad de... Ya los vacunó ella, pero es importante el mensaje. Cuando un médico te dice no los vacunes, igual andá y vacunarlos, es su opinión. Definitivamente. Yo creo que si el colega dice no los quiero vacunar, yo no tengo duda de que hay que vacunar, especialmente a los adolescentes. Preguntas que vuelven a ser también como desde el inicio de la pandemia, pero ahora por la variante Omicron, porque pregunta a Edith, si voy a una pileta, ¿la variante Omicron se puede transmitir por el agua? Si está bien clorada, no. No, es un virus sensible al hipoclorito de sodio. El agua de lavandina, ¿no? Bien. Diego Alberto Colombo le pregunta, doctor López, ¿con 2 dosis se puede terminar internado? Bueno, ahí mostró, ¿no? Hay Sí. algún riesgo de que pueda quedar un internado, pero siempre de menor intensidad. O sea, el requerimiento con un individuo vacunado con 2 dosis de terapia intensiva es muchísimo menor, como mostró Ignacio, que el que no está vacunado o el que tiene una dosis. Hoy por hoy, el que tiene una dosis no está protegido para la variante que están circulando. Doctor, España dispuso que ante una persona que tiene esquema de vacunación completa, si es contacto estrecho a esa persona, no tiene que hacer el aislamiento. Ya se empieza a discutir eso. ¿Qué visión tiene esto? Yo soy un poquito más conservador en esto. Creo que nosotros vamos a achicar el periodo de cuarentena. Está bien que lo tenemos en 7 días hisopado o en 10 días y no hisoparse. Hoy lo vamos a reducir a 5, teniendo en cuenta cuántas dosis de vacuna hay. 5 e hisopado y ya de alta. Estamos justamente evaluando eso, exacto. Pero debemos recordar, Ignacio, que nosotros tenemos solamente 5 millones de vacunados con 3 dosis. España es mucho más. Claro. Entonces ahí hay que ser un poco cauto en el timing, ¿no? En qué momento podemos hacer esto. Achicar el periodo de cuarentena, yo creo que estoy de acuerdo. Estados Unidos ya lo recomendó, el CDC, y el comité de expertos está trabajando fuerte junto con el ministerio. Creo que hoy mañana tenemos alguna respuesta en eso. Mañana puede haber novedades. Gianni Picayo le pregunta a usted, ¿qué está ocurriendo con el virus en las embarazadas? Si el virus afecta a la embarazada, puede ser una enfermedad grave, pero no genera teratopatía. O sea, no daña al feto. Ese es el primer punto. Pero da una enfermedad más grave que si no estuviera embarazada. Por eso es que a la embarazada hay que vacunarla, diríamos, ¿no? Y esto es fundamental para evitar que no se enferme ella. Pero aparentemente por ahora, y se han dado millones de dosis en embarazadas, no hay efecto deleterio en el feto, ¿no? Doctor, hoy sobre todo la gente que recibe la 3ª dosis, hay mucha combinación de vacuna. ¿Todas las vacunas disponibles en la Argentina pueden ser combinables entre sí? Yo ahí voy a dar mi opinión personal. Yo creo que hoy las vacunas heterólogas mejores son una dosis de una vacuna vectorial y la segunda dosis o tercera dosis una vacuna de mRNA. ¿Le podemos poner nombre, doctor, Sí, para la gente que nos está viendo? Sputnik o AstraZeneca, segunda dosis o tercera dosis, Moderna o Pfizer. La vacuna que, por los datos que hay, no es ideal para usarla como heteróloga es la Sinopharm. Por eso se dio una dosis adicional a aquellos que tenían 2 dosis con Sinopharm. ¿Está bien? La que más levanta anticuerpos es cuando usted da primera vectorial y luego una de Moderna o Pfizer, ¿no? La vectorial es Sputnik o AstraZeneca, son las que levantan más títulos, mayor cantidad de anticuerpos. Bien, doctor, nos cuenta Perla que está embarazada de 30 semanas y le dieron como primera dosis la vacuna CanSino y no le aplicaron una segunda dosis con 30 semanas de embarazo. Dice que está preocupada que cuál debería aplicarse y si se la tienen que aplicar de manera inmediata. Bueno, en primer lugar, la CanSino junto con la de Johnson & Johnson son las 2 vacunas que se prepararon, son 2 vacunas vectoriales que se prepararon para monodosis. Pero ¿qué pasa? La variante Delta y especialmente la variante Omicron ha hecho que estos 2 laboratorios estén trabajando si es necesario una segunda dosis. ¿Está bien? Ahora, está en 30 semanas del embarazo, diríamos, uno para aplicarle tendría que aplicarle
otro tipo de vacuna como Pfizer o Moderna, yo personalmente la aplicaría porque hay mucha circulación de Omicron y de Delta todavía, ¿no? Doctor, recién preguntábamos a Felipe Miguel, ministro, jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, el tema del transporte público. Usted, si bien dice, bueno, hay que vacunarse, ¿le preocupan imágenes en el transporte público, ya sea en ciudad, en provincia, en Córdoba, en donde se están dando los focos, que la gente esté viajando tan pegada? Siempre en lugares semicerrados o cerrados, como es un transporte público, por más que la gente use barbijo, está el riesgo de esto, ¿no? Ahora, si otros restringimos el transporte público, se restringe muchas otras cosas colaterales, ¿no? Desde el punto de vista social y económico. Así que yo por ahora estoy jugado a que se aumente la vacunación. El barbijo, ¿por qué yo lo rescato siempre? Porque el barbijo disminuye un 50% de riesgo de contagiarse. Y esto no es un tema menor, es un paquete importante, ¿no? Y el distanciamiento social agrega otro 25%, de disminuir el riesgo de contagiarse. Y eso es por cual uno hace hincapié en estos temas, ¿no? Bien. Doctor, lo queremos sumar a esta conversación que vamos a tener con Patricio de la Barra, porque hoy en Brasil Bolsonaro dijo que no iba a vacunar a su hija. Su hija tiene 11 años. Ya viene Bolsonaro, el presidente de Brasil, teniendo fuertes acusaciones contra el organismo que regula la vacunación a menores, que la reguló en las últimas semanas, y ahora dijo, ¿no?, que él a su hija no la va a vacunar y que además está buscando quiénes fueron los irresponsables, dice él, que aprobaron la vacunación en menores. Patricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Jair Bolsonaro, lamentablemente, una vez más, va contra la ciencia, contra la medicina, porque es efectivo que acá en Brasil las vacunas están dando un muy buen resultado. Ahora, entre 5 y 12 años, lamentablemente, la Anvisa recién está consiguiendo la aprobación, después de mucho discutir, después de mucho conversar, de 5 a 12 años. Ahora, él dice que a su hija Laura él no la va a vacunar porque no existe ninguna tesis efectiva de que esto realmente funcione en menores de 12 a 5 años y que no tenga efectos colaterales. Ahora, esa noticia que estarían persiguiendo algunos directores de la Anvisa que se habrían opuesto, y efectivamente aparecieron los nombres, y inclusive con las fotografías, no hubo una manifestación muy fuerte y vehemente por parte del gobierno, ni tampoco el Ministerio de Salud, sino que se le pide al Supremo Tribunal Federal que actúe para saber si efectivamente esa vacuna puede ser dada a partir del día 3 de enero o no puede ser dada, dependiendo de las posiciones que hay desencontradas en varios organismos nacionales e inclusive internacionales, como lo citó el propio Jair Bolsonaro. Es decir, que hay varios países del mundo que la están utilizando, pero no saben hasta el momento cuál es la efectividad que tiene esta vacuna. Ahora, la mayoría de las personas en esta encuesta pública que se hizo, la mayoría está por la vacunación de los menores, ¿no? Eso te quería preguntar, Patricio. El discurso de Bolsonaro de no vacunar a su hija, ¿prende en la gente o el nivel de vacunación hoy en Brasil es alto? No, lamentablemente el nivel es... No, perdón, por un lado, felizmente él no prende entre la población porque el nivel es altísimo. Por ejemplo, en São Paulo ya hay el 98% de las personas que están con 2 dosis y un alto porcentaje con la tercera dosis. Ya se está pensando incluso el próximo año hacer una 4ª dosis de refuerzo y la gente está ocurriendo. Ahora, hay aproximadamente 7 millones de personas que no es porque le crean o no a Bolsonaro, sino que ellas mismas tienen convicciones, incluso lo han manifestado públicamente, de que no están de acuerdo todavía con una vacuna que es incipiente, que no tiene un efecto eficaz y que aún vacunándose las personas adquieren el virus y lo transmiten, es decir, que es lo peor, porque hay muchos asintomáticos que no saben que tienen la enfermedad y lo transmiten a otras personas. Entonces, ellos piensan, por lo menos lo que yo he escuchado acá, incluso en las redes sociales, es que la vacuna tendría que tener un plazo de madurez mayor para poder ser colocada o inoculada en las personas, en los seres humanos. Son 7 millones de personas que no han concurrido a vacunarse. Bien, Patricio, y aprovechamos también para preguntarte cómo está la situación en Brasil con respecto a la variante Omicron. Bueno, han aumentado los casos sustancialmente, han aumentado los casos, incluso ya se ha dado caso de que esté circulando en Brasil, es decir, ya con una generación local, porque los 69, 70 casos que habían eran todas personas que habían viajado a los países en donde está proliferando esta nueva variante, pero ya hay casos acá en Brasil.
Yo no sé si efectivamente son la mayor parte de los casos que últimamente se han detectado, porque hay un aumento del número de personas que se ha contagiado y no así el número de personas que ha tenido problemas de salud, es decir, mayores. Por ejemplo, los hospitales no están repletos como estuvo en una época con personas que estaban contagiadas con el COVID y sí con esta influenza y con algunas otras variedades de la gripe bastante fuerte. Incluso yo soy uno de los afectados, tuve que ir a un hospital a esperar 5 horas para que me pudiesen atender, una gripe bastante fuerte. Y la influenza incluso es un recado para la gente que viene desde fuera, que tome mucho cuidado con el contagio porque es tan complicado como el efecto del COVID. Lógicamente, claro, no va a morir por causa de eso, pero sí lo va a pasar bastante mal. Bien. Patricio, cuídate entonces y te agradecemos esta comunicación. No, por favor, que estén muy bien ahí en Rosario todos ustedes y espero que los que vengan acá lo pasen lo mejor posible y sin esta posibilidad de contagio que ha proliferado mucho en Río principalmente y en San Paulo. Doctor López, la última para despedirlo, agradeciéndole que haya venido. La gente el 31 se va a reunir con su familia, lo ideal sería que no ocurra, pero reuniéndose, ¿cuáles son las precauciones más importantes que le puede decir? Está bien. Deme un segundo porque me dejó la pelota picando. Sí, claro. Sí, claro. Patee, doctor. Sí. La vacuna que de 5 a 11 años es la vacuna de Pfizer. Es la vacuna que tiene un estudio publicado de eficacia y seguridad con una eficacia del 91%. Digamos, para ese grupo de edad. Eso para que Bolsonaro estudie un poco. Con respecto a los consejos, en primer lugar, me gustaría que todos los que asistan estén vacunados con 2 dosis. ¿Está bien? Segundo lugar, al aire libre, cualquier lugar, terraza, digamos, parque adelante, jardín o ambientes muy ventilados. Tercero, utilización del barbijo salvo al momento de comer y al momento del brindis. Cuarto lugar, si tuvieron algún contacto estrecho en los últimos 6 días, no vengan, por cariño a que haya algún veterano como yo que tiene riesgo de hacer una enfermedad más grave. Y por otro lado, es asegurarse que el adulto mayor, si es posible, tener 3 dosis. Con ese esquema yo creo que haría una fiesta. Ahora, no vaya a hacerse la PCR porque no tiene ningún sentido, y en segundo lugar, no entre con el barbijo y a los 2 minutos tape el codo, como hacen muchos, ¿no? O cubre la mandíbula. Así que esos serían un poco los conceptos que uno tendría desde el punto de vista de autocuidado, ¿no? Bien. Doctor López, muchas gracias por venir y un muy buen año. Igualmente ustedes, muchas gracias por invitarme realmente, ¿no? Por favor. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con nuestro compañero Cristian Balbo nuevamente porque hay novedades con la ley de reelecciones indefinidas de los intendentes. Así es, colegas, en una sesión en maratónica aquí en la legislatura bonaerense, en la ciudad de Las Diagonales, en La Plata, acaba de ser aprobada la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires en ambas cámaras. Primero pasó por el Senado provincial y luego por diputados, que se aprobó sin tratamiento. Esto quiere decir que los intendentes de la provincia de Buenos Aires que fueron elegidos en el año 2015 van a poder ser reelectos por un periodo más en el 2023. Esto está confirmado. Igual la sesión continúa porque ahora están debatiendo en la Cámara de Diputados el presupuesto. Hay acuerdo, va a ser luego tratado en el Senado. Lo que es inédito es que tanto oficialismo como oposición se pusieron de acuerdo. También tuvo el aval del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que esto fuese así, para que 90 intendentes aproximadamente de la provincia de Buenos Aires puedan ser reelectos en el 2023. No es reelección indefinida, pero sí por un periodo más. Impecable, Cristian, muchas gracias. Hasta luego. Pequeña pausa. Colón y todos los amigos del interior de la provincia y del país que están acompañando en esta fiesta, en esta inauguración, en esta casa de los trabajadores rurales. Quiero arrancar primero agradeciéndole a todo el equipo Osprera, de Guatre, que permanentemente nos llama, nos pide, nos exige
para que pongamos en la agenda de la política pública la realidad de nuestro campo, de nuestros trabajadores rurales, de nuestros productores. Los queremos abrazar. En este año que arranca queremos caminar de la mano con nuestro interior y con nuestro campo, con nuestros productores y con nuestros trabajadores. Queremos ser en conjunto protagonistas del crecimiento y del desarrollo de la Argentina. Algunos nos quieren divididos, porque divididos somos débiles como país. Si abrazamos juntos el interior y la ciudad, el Estado y el campo, para pelear el precio de nuestro trabajo en el mundo, la Argentina va a ser un país mucho más fuerte. Y nos metemos en los minutos finales de dicho esto. Hoy la atención pasó por la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque finalmente se votó el proyecto que va a permitir a los intendentes ir por un nuevo periodo. Van a poder ser candidatos en 2023. Y allí estamos con Cristian Balbo en La Plata. Cristian. Rosario Ignacio Martín, de fondo el árbol de Navidad que luce en el ingreso a la legislatura bonaerense aquí en la ciudad de Las Diagonales, y diríamos que están los regalos que acaban de recibir los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que van a poder ser reelectos por un periodo más, lindo arbolito, un árbol muy importante, lindo, sí. Te digo, fíjate que tienen todos los regalos aquí en el acceso a la legislatura. Es el árbol que luce, cómodo, ubicado acá en la puerta, no te pero bueno, ninguno, lo importante Cristian, es que tanto en la cama... No, lo dejamos acá, te digo que son tentadores, pero no tocarlo. Acá tenés el presupuesto, tenés la reelección de los intendentes, tenés la ley impositiva, tenés la modificación de la ley de para la ministerios, gente ninguno, también está todo ya por aprobarse. No sé, veremos. Lo importante es que es algo inédito que se puso de acuerdo oficialismo y oposición, porque te digo, la reelección de los intendentes salió así, de inmediato. Sí. Primero en la Cámara de Senadores y recién sin debate directamente en la Cámara de Diputados con 68 legisladores presentes. Lo importante a destacar es que los intendentes que fueron elegidos, colegas, en el año 2015 van a poder ser reelegidos por un periodo más en el año 2023. Es decir, no es indefinido como querían algunos, es por un periodo más. Pero claro, esto deja en evidencia el poder que han acumulado en los últimos años los intendentes, la importancia que tiene tanto para el oficialismo, es decir, para el Frente de Todos, como para Juntos por el Cambio, que lograron ponerse de acuerdo. En estos momentos sigue esta sesión maratónica, porque están debatiendo en diputados el presupuesto, que va a pasar luego al Senado, y que todo indica que va a haber acuerdo, a diferencia de lo que pasó con el Nacional, este sería aprobado en la jornada de hoy, 3.1 billones de pesos de presupuesto para la provincia de Buenos Aires y un endeudamiento de 90.000 millones de pesos. Cristian, sigamos con el tema de los intendentes, porque obviamente generó mucho revuelo, no solamente en la oposición, también en el oficialismo. Un presidente, Alberto Fernández, chicos, que evitó meterse en el tema. Hoy se le preguntó en la previa de lo que fue esta sesión, que bien cuenta Cristian, que se le preguntó y dijo, es un tema de la provincia, hay que recordar por qué el presidente toma esta estrategia. Los intendentes del PJ habían impulsado cambios, él en algún momento les había dado el apoyo explícito en algún almuerzo, en algún asado, y obviamente los intendentes contaban con su apoyo, pero claro, Alberto Fernández no quiso meterse en ese barro. ¿Por qué? Porque hay sectores del Frente de Todos que estaban en contra de la modificación de esta ley. Obviamente el Frente Renovador que lidera Sergio Massa se había manifestado en contra. Hoy Sergio Massa rechazó la modificación de esta ley en acuerdo con otros sectores, ¿no, Rosario? Sí, y así es, porque además te sumo algunos datos más que tienen que ver con qué es lo que pasó hoy en la legislatura. Cristian, vos decías que no solamente se pusieron de acuerdo para votar a favor, sino también se pusieron de acuerdo para votar en contra algunos sectores, a pesar de que no lo consiguieron y trataron de tener los votos. Incluso algunos sectores sorprendieron. ¿Por qué? Porque ahí hay dos enemigos políticos. Y hoy yo tengo que pensar en dos enemigos políticos que nunca se van a poner de acuerdo y que desde hace años vienen muy enfrentados. Tienen que ver con Sergio Massa y con Elisa Carrió. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Bueno, sus legisladores votaron en contra de esta modificación
de la ley. Incluso Sergio Massa había en su momento, en 2016, acordado con María Eugenia Vidal, otros legisladores que votaron en contra, habían acordado esta misma ley. Bueno, se pusieron de acuerdo, votaron en contra, no consiguieron definitivamente frenar la ley que va a beneficiar a 87 intendentes y muchos de ellos del radicalismo. Por eso justamente se pensaba en esta alianza que se dio. Yo no creo que se dé muchas veces más esta situación de que voten en los distintos partidos de distinta manera. Exactamente. Y previo a esta decisión que tomó la legislatura, muchos apostaban a que la ley pueda caerse a través de la justicia. De hecho, hubo algunas presentaciones judiciales. En 2 casos, 2 concejales de Malvinas Argentinas habían logrado fallos a favor para frenar la ley. Por supuesto, con lo que hoy aprobó la legislatura, esas causas quedan absolutamente abstractas. Ya no va a ser necesaria la vía judicial para los intendentes. Bien, chicos, se terminó el programa. Nos tenemos que despedir. Cristian, también te despedimos a vos, ¿te parece? Perfecto, colega. Acá continúa la sesión, calculamos hasta la medianoche, tiene que aprobarse el presupuesto, pero bueno, lo inédito es este acuerdo entre oficialismo y oposición. Hay reelección para los intendentes bonaerenses. 87, el dato exacto que diste recién, Rosario. Bien, Cristian, gracias por tu laburo allá. Hasta luego. Y ahora sí, ¿les parece que nos despedimos? Sí, sigue el maestro Rolando Graña con el equipo, ¿no? Con todo el equipo que son amigos, así que lo mejor para ellos.